En la línea telefónica está el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, diputado, en esta época en la que nos encontramos de la hipercorrección política, ¿cómo se va a determinar qué es un piropo y qué sería una especie de agresión a las mujeres, de agresión verbal? Claro, mira, la redacción como queda de la infracción es aquel que profiera silbidos o manifestaciones verbales de connotación sexual que tienen como propósito afectar la dignidad de las personas. Es decir, no se habla en ningún momento de piropos, porque creo que entraríamos a una definición pues compleja, ¿no? Sí. Estamos hablando de la agresión verbal sexual a las personas y de manera especial hacia las mujeres. Y que se traduce en algo muy sencillo, el hecho de proferir alguna expresión verbal que incomode a una mujer. Cualquiera que sea esta, ¿sí? Me parece que tenemos un enorme problema en la ciudad y en el país de este acoso sexual verbal. ¿Sí? Es un hecho, diputado, sí, hay un problema muy grave, hay un problema también grave de agresiones y de feminicidio, lo decíamos hace rato en esta Ciudad de México. Sin embargo, provenimos de una cultura que es muy expresiva, ¿no? Y en la cual hay personas que consideran ciertos dichos como un halago, pero subjetivamente otra persona lo puede considerar como una agresión, como un insulto. Yo no sé cómo se va a calibrar esto. ¿Va a quedar en manos de un juez cívico? ¿Una persona va a tener que presentar una prueba como una grabación? ¿Bastará el testimonio? ¿Cómo procedería esto, diputado? Mira, en primer lugar, pues en el caso específico, y se trata de proteger principalmente a las mujeres. Sí. Una mujer no tiene por qué escuchar una agresión sexual verbal de esta manera, de cualquier persona. De tal manera que lo que procederá es efectivamente ante lo que una mujer considere una agresión verbal, ¿sí? En ese momento podrá pedirle al policía que esta persona infractora sea remitida ante el juez cívico. En el juez cívico, el juez escuchará a las partes, la persona que haya sido agredida podrá presentar cualquier prueba que obre en su poder, puede ser un testigo, puede ser una grabación, puede ser cualquier método de prueba, de tal manera que el juez podrá en primera instancia reconvenir, podrá generar en algún caso acuerdos entre las partes para que exista una mediación, o podrá imponer efectivamente una sanción. Don Eduardo, también, buenas noches, le habla Paola Barquet. También en el documento se habla de miradas morbosas. Si lo que ya comentaba Carlos es difícil porque resulta subjetivo al 100%, ¿cómo puede alguien determinar si fue una mirada morbosa o no? Como mujer, yo podría decir, es que yo sé perfecto cuando alguien me vio con esa intención, pero ¿cómo llegar a decírselo a las autoridades y aún peor, cómo probarlo? No se establece la mirada, se establece es el silbido o la expresión verbal de connotación sexual que tiene como propósito afectar la dignidad de una persona. Esta es la hipótesis que se está planteando, ¿sí? Y que efectivamente tenemos que partir efectivamente de algo, que es que la mujer no tiene por qué escuchar, ni la mujer ni cualquier persona, ¿en dónde termina el piropo y empieza la agresión sexual, verbal? Pues evidentemente es un tema complejo de decidir. Por eso efectivamente, ante una agresión verbal, la mujer o la persona afectada podrá solicitar la intervención de la policía en ese momento. ¿Y será suficiente con que ella lo diga? No será suficiente, como no es suficiente ningún tipo de infracción administrativa. Es decir, cuando hay una infracción administrativa, se acude ante el juez cívico, el juez cívico escucha a ambas partes, el juez se allega de una serie de elementos, puede ser que se presente algún testigo, puede ser que haya una grabación. En primera instancia, los jueces establecen la posibilidad de establecer
mediación y evitar que se presenten estas agresiones. El juez tendrá toda una serie de elementos, el juez teniendo los elementos suficientes, pues podrá determinar en todo caso la sanción que corresponda. Híjole, es que yo sí me quedo pensando, ¿no, Eduardo? Lo complicado que podría ser, ¿no?, para un juez el poder llegar a una conclusión, porque va a ser palabra contra palabra, ¿no? Lo que yo diga... Nadie lo va a ver grabado. Nosotros, ¿no?, contra lo que diga mi acusadora, por así decirlo. ¿Y cómo evitar, por ejemplo, que esta, al igual que otras posibilidades, sea utilizado como un abuso, ¿no? Digo, ha pasado, y lo hemos reportado nosotros aquí en temas, por ejemplo, del metro, que hay quienes inventaron agresiones o algo por el estilo, y pues ahí un inocente la pasó mal. Entonces no sancionamos esa conducta. Es decir, una persona puede agredir verbalmente a otra persona sin que suceda nada con este tipo de connotaciones sexuales. O sea, una persona le puede decir cualquier cosa a una mujer y esa, el día de hoy, no es una conducta que tengamos tipificada de ninguna manera. No, entonces a mí me parece que es grave, ¿no? Creo que todos coincidimos. Pero aquí yo le estoy preguntando, le estoy preguntando, diputado, el hecho del predicamento que va a tener un juez para, con base en la palabra, creerle a una u otra persona, o darle la razón a una u otra persona, o mandar a arresto o al torito a una persona por 36 horas o no. Es lo mismo que sucede en cualquier tipo de infracción administrativa que se presenta ante un juez. Pues no, porque por ejemplo en el caso del alcoholímetro hay una prueba de por medio. Sí, pero a ver, en el caso del alcoholímetro y en el caso de que, por ejemplo, un golpe, una persona le dio una cachetada a alguien y lo único que tenemos es el dicho de una o de otra persona.